De manera que prácticamente esta primera sección, desde el capítulo 1 al capítulo 3 de este libro de Apocalipsis, nos habla acerca del propósito de esas cartas. Dios escribió el libro de Apocalipsis para registrar la historia futura del mundo. La historia futura del mundo. Por eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, para que veamos algo allí. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Quién puede leer ese versículo de la palabra? Alguien que lo lea. Apocalipsis 1:1. Amén. Sí. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Te das cuenta? Esta introducción del libro, según este versículo de la palabra, esta introducción que hace el libro tiene un propósito. Porque esas 7 cartas finalmente tendrán un propósito. Y hay que destacar algo acá, y es que este versículo bíblico habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero fíjate bien, además de esto, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, porque podemos observar que este libro sirve también, aparte de que es un libro que tiene un mensaje encapsulado, en estos primeros 3 capítulos hay un mensaje encapsulado para la iglesia, pero aparte de eso, también hay un mensaje de motivación para nosotros, para que vivamos en santidad, por ejemplo, para que vivamos una vida piadosa, para que vivamos en obediencia. Fíjate bien lo que dice el versículo 3. El versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 1. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Es decir, este libro es un libro también que nos motiva a vivir en santidad, que nos motiva a vivir santa y piadosamente. Entonces, podemos observar que en esos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis hay 7 cartas que el Señor le mandó a 7 iglesias locales. O sea, 7 iglesias que literalmente se encontraban geográficamente en Asia Menor alrededor del año 95 después de Cristo. Entonces, esta primera sesión, desde el capítulo 1 al capítulo 3, esta primera sesión tiene varias aplicaciones personales, porque el Señor le habla a la iglesia de hoy. Aparte de que el Señor le habló a esas 7 iglesias
literalmente que se encontraban en Asia Menor, también nos habla a nosotros en el día de hoy. De manera que las 7 iglesias forman un bosquejo de toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta que la iglesia sea arrebatada, hasta el arrebatamiento de la iglesia. De manera que tiene un contexto, una aplicación personal. Tiene una aplicación personal. El Señor le vio hablando a su iglesia al sol de hoy porque todavía su iglesia no ha sido levantada. Todavía su iglesia no ha sido arrebatada. Y por eso le vive hablando a través de sus pastores, de sus mensajeros. Sigue tratando con la iglesia a través de sus mensajeros. Y es lo que Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3 nos quiere enseñar. Las 7 iglesias también son cuadros de 7 diferentes tipos de cristianos. Eso lo vamos a ver después también. Estamos simplemente mencionando lo que vamos a ver después. Por ejemplo, hay 7 iglesias y cada iglesia recibió un mensaje, pero ese mensaje también nos habla acerca de diferentes tipos de cristianos que existen en el día de hoy. Por ejemplo, hay cristianos como los de Éfeso, hay cristianos como los de Esmirna, hay cristianos como los de Filadelfia, hay cristianos como los de la Odisea, porque tiene una aplicación también personal, pero también tiene una aplicación profética en el sentido de que cuando la iglesia sea arrebatada, hay cristianos que se van a quedar y que van a pasar por la gran tribulación, porque su vida en el día de hoy no es correcta. Y cuando la iglesia sea arrebatada, hay muchas personas que forman parte de las iglesias que también se van a quedar y no serán arrebatadas. También en esta primera sección se habla sobre todo eso. En esos primeros 3 capítulos se habla sobre todo eso, porque hay personas que han dejado su primer amor, como lo dice el Señor y como le escribe el Señor a la iglesia de Éfeso. Bendito sea el Señor. De manera que estos primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, especialmente el contenido de las cartas, es un contenido que, aparte de que le habló a esas iglesias de Asia Menor, también nos habla a nosotros en el día de hoy. Y también tienen un mensaje profético para aquellos cristianos que por su frialdad espiritual se van a quedar y van a pasar 3 años y medio de gran tribulación. La misma palabra dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y la palabra de Dios habla de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en Daniel 9:27, y también Mateo 24:15 habla sobre ese tiempo de gran tribulación y de persecución. Amén. Dios le habla a su iglesia a través de su palabra para que la iglesia viva en santidad. Pero sabemos que no todo el mundo, aunque están en las iglesias, viven en santidad. También sabemos que no todo el mundo ha nacido de nuevo. Por eso una gran parte de cristianos se van a quedar y pasarán por la gran tribulación. No serán arrebatados, se van a quedar. Por eso es importante que nosotros estudiemos exhaustivamente el mensaje de Jesucristo dado a esas 7 iglesias, porque ahí se esconde una palabra poderosa para nosotros, para que nosotros salgamos de la frialdad espiritual, para que nosotros salgamos de la condición espiritual que muchas veces nos encontramos. Bendito sea el Señor, porque yo creo que el Señor le está dando tiempo a los escogidos
para que se arrepientan, ¿verdad? Para luego entonces Él mismo arrebatarlo. Porque la palabra dice que en cualquier momento ocurre este acontecimiento. En cualquier momento somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La iglesia es el cuerpo de Cristo y forma parte, el cuerpo de Cristo son todos los cristianos nacidos de nuevo. Nacidos de nuevo. O sea, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, a partir de ahí, que la iglesia primitiva comenzó a anunciar el evangelio del reino de Dios, todas esas personas que nacieron de nuevo, hasta la fecha, son considerados la iglesia. Millones y millones han recibido a Cristo, unos han muerto. Por eso la palabra dice que el que está en Cristo Jesús no muere, sino que duerme, porque los muertos en Cristo resucitarán primero en aquel tiempo. Porque está hablando de la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todo el que ha nacido de nuevo después que Cristo murió y resucitó, hasta la fecha. Son millones de personas en diferentes épocas que han nacido de nuevo y esas personas forman parte de lo que es la iglesia. Desde Hechos capítulo 2 hasta la fecha o hasta que seamos arrebatados, todo eso es la iglesia. La iglesia se irá de aquí en el arrebatamiento, justo antes de que comience la tribulación. Cuando hablamos de las iglesias, estamos hablando de lo que han nacido de nuevo. Estamos hablando de todos los creyentes. Amén. Pero también estamos hablando de personas que forman parte como miembro de nuestras congregaciones, pero que en realidad no han nacido de nuevo. Hay mucha gente que forman parte de las iglesias hoy en día, pero no han nacido de nuevo. Entonces, una persona que no haya nacido de nuevo no va a ser arrebatada. Tenemos, por ejemplo, hoy en día muchísimos concilios que forman parte de la iglesia, pero hay muchas personas que se congregan en esos concilios, en esas iglesias, que no han nacido de nuevo. Hay bautistas, hay pentecostales, personas que son católicos, católicas, metodistas, presbiterianos, presbiterianas, que están bajo la sombrilla del cristianismo, pero que no han nacido de nuevo. No todo el mundo ha nacido de nuevo, pero sin embargo todo el mundo en este hemisferio se llama a ser cristianos. Pero la pregunta es, ok, ¿tú eres cristiano porque qué en Cristo? ¿Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia católica? ¿Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia evangélica? ¿Tú eres cristiano porque naciste en una iglesia pentecostal? Pero el hecho de que tú te identifiques con el cristianismo no significa que tú hayas nacido de nuevo y que forme parte del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando venga el arrebatamiento, cuando ocurra el arrebatamiento, no todo el mundo se irá. Muchos se van a quedar por eso, pero tendrán conocimiento. Entonces, para poder ser salvos, van a tener que salvarse bajo sus propios términos. Van a tener que ofrendar su vida para poder salvarse. Amén. Incluso, según las estadísticas, algunos dicen que menos del 20% de los que asisten a las iglesias como cristianos realmente han nacido de nuevo. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Analice eso para que usted vea. Eso no lo digo yo, dicen algunos cristianos eso estadísticamente. Que de cada 100 personas, 20 son cristianos nacidos de nuevo. Muy fuerte está eso. Muy fuerte está eso. Bendito sea el Señor.